Carla Rubilar, también panelista del programa. Muchas gracias, y el José. diputado Ibáñez, que también representa a su sector y una mirada analítica desde el Parlamento y desde la coalición de gobierno. Buenos días. Buen día. Buen día, bienvenido. Bueno, sí, tengo la portada aquí. Me preguntan por la portada de las últimas noticias. Respecto al señor Cataldo, que concentró un poquito la atención durante la tarde. Después vino un nombramiento. Al parecer tuvimos como 2 subsecretarios de Interior en un lapsus de media hora. Cataldo, de Cataldo a Urquiza, y de Urquiza volvemos a Monsalve, que lo dijimos acá. Monsalve, desde mi óptica, esto es muy personal, pero creo que es de lo mejor que tiene el gobierno. Lo mejor, empoderado, sensato, digamos, una voz súper necesaria, cuando además tú ya estabas desarmando Interior. Entonces, desarmar Interior y además la subsecretaría de Interior, una subsecretaría que ha funcionado. Me parecía que era una equivocación y bueno, finalmente Monsalve vuelve y Analía Uriarte aterriza en la Secretaría General de la Presidencia. ¿Tiene más datos respecto a qué fue lo que pasó, diputado Ibáñez? Yo lo vi desde el Congreso, estábamos comentándolo con los miembros de la bancada del Frente Amplio. Creo que el gabinete en general queda bien compuesto para un segundo tiempo. Ahora, respecto de este tema de Nico Cataldo, yo personalmente no lo conozco, he tenido las mejores opiniones profesionales de él, pero me parece que el que esté libre de algún tuit polémico que lance la primera piedra, me parece que es un poco peligroso ir prejuzgando a la gente en función del comentario de redes sociales. Combate la arqueología tuitera. Sobre todo cuando fue hace 10 años, entonces me parece un poco exagerado y además que yo vi un desfile de parlamentarios de derecha en el Congreso también criticando no solo por el tuit, sino por el hecho de ser militante de un partido político. Me parece que ¿usted cree que hubo un anticomunismo? Y coincide con Carmen Hertz muy dura, diciendo, muy dura. Me parece impresentable, no recuerdo sus palabras, pero que el gobierno se deje pautear por la derecha y la ultraderecha. ¿Usted cree que hay algo de eso también? Yo creo que quienes hoy rechazan la cultura de la cancelación, ayer cancelaron a una persona por un tuit de hace 10 años. Me parece que eso no corresponde. Ahora bien, el presidente, nosotros respaldamos la decisión que él toma cuando ve que hay una animosidad, digamos, adversa en el Congreso y necesita también de los votos para continuar con ciertos procesos. Me parece que la decisión que toma él es la correcta. Sí, 2 preguntas entonces. ¿Por qué el gobierno no tiene la convicción de defenderlo? Claro, hizo lo mismo que con... Primera pregunta. No, Vega. No, a mí me da la impresión de que hoy, más que ir cimentando animadversión en las instituciones, después del resultado del domingo, lo que le corresponde al presidente también es cuidar esos espacios de diálogo. Lo que, a mi juicio, personalmente, no justifica la reacción que hubo en parte de la derecha. Vida histérica. De hecho, la parte de la UDI se levantó de la sala y se fue de la sala. Bueno, pero segunda pregunta, y que yo creo que es relevante, porque claro, han intentado ustedes también concentrar toda la atención en los tuits, ¿no? Porque efectivamente él lo dijo hace 11 años, ahora tiene una animadversión contra Carabineros que es bastante clara. Yo no sé si la mantiene o la sostiene en el tiempo, pero sí es evidente que tenía que relacionarse no solo con Carabineros, sino con las policías, en un cargo en la Subsecretaría del Interior. Ese es precisamente su trabajo. Pero para salirnos de eso, pues se han apegado mucho a eso quienes han defendido este nombramiento que el gobierno no supo sostener. La pregunta más importante es: ¿qué tipo de estudios o estudios específicos tenía respecto de seguridad pública Nicolás Cataldo? Bueno, yo entiendo que él se discutió en el comité político, tenía una suerte de experiencia, desconozco el detalle. No, experiencia en seguridad pública no tenía ninguna, según por lo menos el propio documento que entrega el gobierno. Bueno, desconozco el detalle, pero creo que allí lo importante es que sea una persona que tenga la voluntad de trabajar, que se articule con el resto del ministerio. Oye, a ver, en política no siempre las mejores credenciales académicas implican que va a haber un mejor desempeño político. Yo no hablé de creo que allí académicas, hablé de experiencia en seguridad nacional, que tiene que ver con administrar un cargo de seguridad nacional en la peor crisis de seguridad que estamos viviendo en el último tiempo. Sí, por eso yo creo que hoy las visiones políticas implican voluntad de diálogo, trabajo en equipo, colaboración. Por lo demás, hay mucha militancia, el Partido Comunista que ha estado involucrado en estos temas. Me da la impresión de que, no manejo el detalle de su currículum, pero me da la impresión de que si es que el presidente en algún momento lo consideró, tenía sus razones, pero desde ahí creo que puede ser interesante. Revisaba un nombramiento fallido también en los días posteriores al estallido social del presidente de la República. En ese momento, el presidente Sebastián Piñera, que estaba prácticamente dispuesto a nombrar a Felipe Guar en Interior, lo quería sacar de bienes nacionales, moverlo a Interior, y en ese momento se conoce también una visión bastante límite y me parece que insolente respecto de la violación de derechos humanos. Algo así como que los derechos humanos, también tuitera,
haciendo arqueología tuitera, como que los derechos humanos eran una suerte como de tarjeta con la cual la izquierda sacaba plata de un cajero automático. Era una cosa así bastante violenta para alguien que va a ocupar la cartera de Interior, que más allá de tener que ver con lo político y con lo de seguridad nacional, es el cargo más importante, y tú no puedes tener visiones tan ásperas respecto de temas tan sensibles, y ahí viene el cambio Blumel, donde Ward A último minuto. pasa Pero directamente... nadie calificó eso como algo bueno tampoco. No, te digo que a todos les puede pasar. No, yo no he dicho que a No, si no te digo, no lo digo pero por ti. es que creo que también se trata de hacer, José, ciertos empates. Eso pasó y también que lata que haya pasado. Yo creo que los gobiernos en general, y a lo mejor ustedes van a coincidir conmigo, tienen que llegar mejor preparados a los cambios de gabinete. En su momento, el gobierno de Sebastián Piñera, en este momento, el gobierno de Gabriel Boric, y tener la convicción suficiente para defender entonces aquello que... Ahí tengo una diferencia contigo. Aquí estaba el senador Moreira, que no había ni siquiera empezado la discusión del cambio y con todo aquello que era el Rasputín de la política, pero armó un show aquí. O sea, perdón, el senador Moreira dijo, no, yo no lo voy a dejar entrar a la sala y me están diciendo... No, pero dijeron lo mismo en el Congreso y se levantaron de la sala y se fueron. Si es tan cierto lo que tú estás diciendo, que después cuando le hicimos la entrevista al senador Chaguán, ¿no? En Mega Noticias, yo le dije, ¿y a usted quién le da el poder de pautear lo que el presidente tiene que hacer o vetar a un determinado ministro? Pero digo que quien se abrió a ese problema fue precisamente el gobierno. Entonces, la desprolijidad que criticaba el propio presidente observando un cambio de gabinete en el gobierno de Sebastián Piñera es la misma prolijidad que se le está pidiendo a este presidente. Digo, no tratemos de empatar ambas cosas, porque ambas yo no lo empato, pero mal, para que quede como bien claro mi argumento. Mi tema es que no lo empato, las dos están mal, desafortunados, en fin. Pero aquí en política de repente se actúa como si uno tuviera la prueba de la blancura y nadie es un detergente. O sea, todos tienen manchita, entonces hay que ser un poquito más sensatos a la hora de opinar. Y la derecha también ha cometido errores muy gruesos. O sea, lo de Mauricio Rojas también es muy grueso. Hablar en contra del Museo de la Memoria, decir que el Museo de la Memoria era un montaje. Discúlpenme, no era un montaje, por eso duró un fin de semana en el Ministerio de la Cultura. Entonces, lo que quiero decir es que errores se pueden cometer. Son errores todos. Sin duda. Pero nadie aquí tiene... Quien esté libre de pecado, como decía mi abuelita, que tire la primera piedra. Nadie lo puede hacer. No, yo creo que los senadores no están en derecho de la derecha a vetar un nombre Carlita. de gabinete, un cambio de gabinete del gobierno. A ver, bueno, muy buenos días. Buen día. Lo primero, bueno, saludar al diputado, a Mauricio. Lo primero que quiero decir es que comparto errores que han generado incluso cambios de las decisiones que se habían tomado, existen en el pasado. Y por eso probablemente es más crítico lo que pasó ayer, porque experiencia ya tienes. Tuviste experiencia donde pasaron estas cosas que ustedes le acaban de relevar, ¿no? Un ministro de la Cultura que dura poco en su cargo después de un revuelo importante por declaraciones que tenía. El mismo caso de lo que pasó con Felipe Guerra. Entonces, eso te pone un estándar mayor si es que tú además fuiste muy crítico en el pasado de lo que pasó. Sí, ¿qué es lo que le está pesando al gobierno del presidente Boric? Su propia actuación cuando no fueron gobierno. Ese estándar que ellos mismos pusieron. Entonces, si ellos saben que esto pasa, si ellos fueron partícipes de generar esta presión que terminó en cambios anteriores, ¿por qué no fueron especialmente prolijos en el delicado momento que estamos viviendo después del domingo? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una autocrítica. ¿Por qué se pone como subsecretario del Interior alguien que tiene un historial en contra de Carabineros cuando probablemente lo que habló el 62% el día domingo es que la gente quiere más seguridad, quiere más orden, quiere vivir en paz? ¿Por qué se genera esa polémica cuando uno puede hacer un cambio mucho más limpio? Se tienen cuadros mejores, se tiene obviamente personas, me imagino, en una coalición de gobierno con credenciales mayores en materia de seguridad, sin tuits polémicos como los que vimos, y ahí se comete un error. Yo lamento que al final el subsecretario Monsalve no haya podido asumir un ministerio porque tiene todas las credenciales para haber sido un tremendo ministro, ya sea del Interior o de la SECPE, y lo quiero decir porque lo conozco, y al final termina quedándose... Dice que no quiso, ¿eh? Le ofrecieron Interior y él dijo, yo estoy bien en la subsecretaría. Yo creo que a lo mejor... A ver, las subsecretarías son, bueno, usted lo sabe mejor que yo, son súper importantes. La del Interior es especialmente importante, y clave. eso es súper importante decirlo, no es cualquier subsecretaría, es una subsecretaría clave. Y ahí se comete un error, y yo le agradezco al gobierno del presidente Boric que haya retrocedido. Yo creo que eso habla bien, finalmente. No había cómo defender el nombramiento. No había cómo defender el nombramiento, creo que él se da cuenta, lo hace relativamente rápido, y bien, y ya está, superado, fueron los partidos de Chile Vamos ayer a la moneda. Yo creo que hay que iniciar el proceso de conversación que viene
Creo que fue un error, creo que decir, pucha, ¿quién haya cometido? Si todos hemos cometido un error, no tengo la menor duda, diputado, pero un gobierno tiene que, sobre todo si ya vivió la experiencia de gobierno anterior y fue muy crítico con esos gobiernos anteriores, tiene que haber aprendido la lección, pues no tiene que cometer esos errores. Y honestamente a mí la pasión me surge en este tema porque, Mauricio, expertos en el manejo de los temas. Si es que en este tiempo el gobierno, que el gobierno ha denominado como segundo, pero la verdad es que solo han pasado 6 meses, exacto, se requiere efectivamente gobernar, sacar adelante temas de materia de seguridad. Entonces ahí es la pregunta de, bueno, ¿quién es el experto acá? Sí. ¿O por qué no se ponen personas expertas en sus respectivos cargos? Sí, esa es la gran incógnita, efectivamente, Sole. Y el gran problema de este tipo de situaciones, este tipo de prolijidades, es que le entregas toda la agenda de un cambio de gabinete, que lo podemos analizar después, que va en muy buena dirección, le entregas toda la agenda de discusión a la oposición. Es decir, la oposición se dio un festín durante un buen rato y puede decir con la mano en la cintura que fue capaz de bajar un nombramiento. Cosa que tampoco corresponde. Claro, pero estamos en política. Sí, sí, no corresponde, pero estamos en política. Lo segundo, la derecha, claro, venía herida electoralmente. Viene herida electoralmente 2020, 2021. Se envalentona con el plebiscito, con el reciente plebiscito constitucional y adicionalmente le vas entregando una situación contingente que le permite, como decía el diputado, pararse de una sesión, presionar para que no se produzca el nombramiento y producir una torsión en la decisión original que tenía el gobierno. Perdón, y además, sumo, condicionar la visita a la moneda. Me parece que eso es lo peor que puede hacer la derecha. ¿No? Y cancelar su entrada al Congreso. No, pero respecto del tema... no dejaron entrar una enormidad de veces al subsecretario en el Congreso. Entonces, no nos pongamos más papistas que el Papa. Sí. No. Yo lo llamo a revisar un segundo. Un montón de oportunidades se impidió la entrada de los subsecretarios, porque si se enojaba un diputado bastaba que levantara un dedito para no dejar entrar al subsecretario. Ojalá que esas cosas cambien, pero eso pasa y pasó con ustedes también. Me refiero a haber mezclado el tema. Lo que pasa es que a mí me parece que la derecha se equivoca y muestra su peor cara al condicionar la discusión constitucional que ocurrió ayer en el cambio de gabinete. Discúlpenme mi opinión, a lo mejor algún señor de derecha se enojará, pero bueno, la verdad que no me tiene sin cuidado. Por supuesto, porque además a primera de cambio te saco la herramienta porque muestra una derecha muy reduccionista respecto de la altura que significa una nueva discusión constitucional. Es decir, cada vez que los señores de derecha se enojen o tropiecen o no les guste la mueca de Vallejo, el nombramiento de no sé quién, van a decir, no, a la siguiente sesión no vamos a ir, no vamos a concurrir. Me parece que el tema constitucional, yo estoy de acuerdo, el tema del ingreso sí estoy de acuerdo contigo, Carla, pasó muchas veces. Pero respecto a la discusión constitucional, decir, no sé si vamos, bueno, ¿están jugando? Yo creo que hay algo detrás. Esto no es un juego, pues. Yo creo que hay algo detrás, que hay una parte de la derecha, no toda, pero que se siente muy ganadora con el rechazo, que se envalentona mucho y cree que ellos pueden capitalizar política e ideológicamente un resultado que a mi juicio tiene más que ver con el hastío a la política que a estar a favor de ciertas vocerías políticas, como el la UDI en este caso. Pero no solo republicanos, dices. No solo republicanos, no. O sea, quien se levantó ayer de la sala no fue precisamente el partido de José Antonio Cast. Tenemos el partido de Macaya. No, Francisco Chaguán. Francisco Chaguán también. Sí. No, René se quedó sentadito, pero el partido de Macaya se levantó, se fue de la sala y... No, digo quienes levantaron la voz Me parece que eso es una exageración, es sentirse demasiado seguro de un resultado. Pero se paran de la sala en el Congreso. El Congreso. Es que ahí hay dos temas. Yo no pero creo ojo, luego volvieron... Sí, entiendo. Pero es que hay dos temas. Yo entiendo lo que dice la Carla respecto de la molestia que pueda tener la oposición respecto a ciertos nombramientos, y ahí se entra en un juego de ajedrez donde todos han participado, porque en el pasado también se hizo, digamos. Con Mauricio Rojas, con otras, con el mismo caso de War, en fin, ha pasado y seguirá pasando. Lo que yo critico de la derecha, y quiero que quede súper claro, es que hayan contaminado el momentum constituyente con este nombramiento. No estoy de acuerdo, no me parece decente, no me parece claro para el país. Que hayan dicho, nos molesta este nombramiento, entonces parece que no vamos a ir a juntarnos con el presidente. El momento constituyente no ha pasado, aunque muchos hayan ganado el domingo con el rechazo, el momento constituyente no se ha terminado. Si alguien cree y tiene la pequeña esperanza de que el humanismo se va a quedar instalado en este país, les digo al tiro que están absolutamente equivocados. O sea, todo el trabajo que se hizo, y te lo dije fuera de cámara, y yo como digo las cosas en la cara, la vuelvo a repetir aquí en on. Todo el trabajo que se hizo, que hay cosas que a mí me parecieron bien y otras que no, ese trabajo no está perdido. Yo creo que hay que desdramatizar
parte importante del trabajo de los constituyentes va a ser trasplantado a una próxima constitución porque este país lo necesita. Entonces, la pequeñez política de decir, no, el señor Cataldo no me parece, entonces, ¿sabe qué, presidente? No, disminuye a la derecha en esta discusión. Creo que no le hace bien a la derecha. Porque el momento constituyente requiere mucha altura, Carla. Sí, yo creo que efectivamente el momento constituyente no ha pasado y en eso no hay duda alguna. Yo vi una declaración ahora de Renovación Nacional, ahí salió muy claro Javier Macaya, Francisco Chaguán, pero también quiero poner un punto. El cambio de gabinete venía ya fuera que ganara el apruebo o el rechazo. Y por lo tanto el gobierno tenía una fecha límite donde tenía que estar preparado. La improvisación que se vio ayer, al menos con la Subsecretaría del Interior, porque yo entiendo que hubo también algunas otras dudas al respecto de otros nombramientos, pero quedémonos en lo concreto, en lo que se vio. Al menos con la Subsecretaría del Interior, ameritaba que los partidos de Chile Vamos le transmitieran al presidente que tenía que ordenar la casa primero él. Entonces, yo tampoco creo que aquí haya que hacer una caricatura de que aquí más o menos la derecha no quería cumplir su compromiso. No, yo creo que se vio un despelote tal el día que la oposición iba a ir a la moneda que los partidos de Chile Vamos le dijeron, ordene la casa. Póngase de acuerdo. ¿Cuáles son los interlocutores válidos? Usted lo ordena y nosotros vamos. Porque yo nunca vi que no se iba a conversar. Claro. Lo que se dijo fue, en la tarde, mientras usted no ordena la casa, no. ¿Qué pasó? Ordenó la casa, efectivamente tenemos interlocutores que todos validamos y los partidos de Chile Vamos fueron. Pero Carla, ¿cuál es la propuesta de la derecha? Esa es la posición que yo vi. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? A lo mejor tú la conoces, a lo mejor no. Porque, a ver, las encuestas venían diciendo que el rechazo ganaba desde el mes de abril. Sostenidamente, 10 puntos de diferencia. Ok, nos sacan 10 puntos, sacan 24 puntos. Ayudados, digamos, por... La derecha no fue, hay que decirlo humildemente. En fin, el rechazo me refiero, el rechazo. O sea, ese fue el resultado del proceso. Entonces, uno esperaría que si hay un compromiso real del sector de derecha de seguir adelante con un momento constituyente, al otro día yo digo, mire, aquí está la propuesta de nuestro sector. Esa es la constituyente, así, le gusta, no le gusta, pero parece que se ha demorado mucho. Hoy día escuchaba en la mañana en la radio que me pareció súper bien, escuché una propuesta del PPD que me parece brillante. 100 constituyentes, 100% electos, voto obligatorio, lista cerrada, plazo acotado, el plazo acotado porque vamos a trasplantar. El capítulo 3 me lo leí yo, buenísimo, el tema ecológico, verde, el tema de los derechos sociales, me imagino que no hay que discutir nada más respecto de eso. Entonces, está el tema, está insumo también el proyecto de Bachelet. Entonces, hoy día la ciudadanía quiere ver compromisos reales con el cambio, más allá del resultado del domingo. Y me parece que no han llegado desde la derecha y desde la izquierda están llegando también muy lento. Bueno, hoy tenemos una reunión en el Congreso, junto a los presidentes de ambas cámaras. Nosotros, desde un inicio, dijimos, si es que llegaba a ganar el rechazo, hay que continuar con el proceso constituyente, porque hay un mandato claro de que se necesita una nueva constitución y eso nosotros lo queremos defender. El mecanismo estamos abiertos a debatirlo, pero tiene que ser con ciertos pisos culturales que siento que ya la ciudadanía como que valora. O sea, de 4.000 parlamentarios en la historia republicana de Chile, 109 han sido mujeres. O sea, la paridad yo creo que debe ser indiscutible. Ya nadie la discute. No sé si nadie la discute. No, a ver, bueno, pero... Necesitamos lograr el quórum. Estamos calculando que los votos estén. La voz de los pueblos originarios, también muy importante. El mecanismo para incorporar a la sociedad civil, movimientos que no son necesariamente partidos, pero que se quieren incorporar al debate político, también hay que ver el mecanismo. Y, bueno, la lista cerrada, lista abierta, yo creo que es un detalle más técnico, pero creo que no es tan técnico. No, Mauricio Morales... Bueno, Mauricio quizás tenga Mauricio, tú sabes, expliquémoslo un poquito. Sí. ¿Cuál es la pregunta concreta? No, respecto a la lista, estamos hablando de cómo se ¿Es un compone detalle la lista cerrada? Yo siento que no es un detalle. ¿En qué sentido? A ver, llegamos a un acuerdo que tenía que ser una convención constitucional quizás más pequeña, ¿verdad? Algunos dicen 70, otros dicen 100. Paritaria. Creo que es un consenso sin perjuicio de que existan algunas voces antiquísimas que intentan... Con escaño reservado. Escaño reservado. Podemos hacer una corrección para que sea un tanto más proporcional a la población o al padrón. Lo podemos discutir también, pero en rigor yo no tengo, en lo personal, ningún problema con eso ideológico. Dime. No, solamente en el último censo del 2017, el 12% claro, de la población se considera parte de un pueblo originario. Exacto. Y los escaños representaban el 10%, los escaños que estuvieron en la última convención. Proporcionalmente, tanto, digamos. Claro. Es menos la cantidad de escaños con la proporcionalidad de la población que se considera pueblo indígena, como para tener en consideración. Claro, sí, el problema fue Pero otro. la convención estuvo sobre representado. El problema fue el siguiente. Según los que fueron a votar, el problema fue el siguiente. Claro, según los que te entregaron 2 papeletas, ¿verdad? Las personas de pueblos originarios y podían escoger entre una y otra, ¿cierto? Así es. Ya.
Y los que escogieron la papeleta indígena fue una porción menor, entonces eso trajo como consecuencia que el voto indígena pesara 2,67 veces más que el voto del resto. Estadísticamente es una distorsión, es matemática, lo podemos discutir, lo podemos perfeccionar. Ok, ya. No la hoja en blanco. Tenemos instrumentos, tenemos la Constitución actual, se le puede sacar algo a la nueva, por cierto, al proyecto Bachelet. Consenso otra vez. Más rápido. Voto obligatorio. Consenso. 6 meses, consenso. Listas, y ahí lo podemos analizar. Listas cerradas y bloqueadas tienen un atributo. El atributo es que en combinación con voto obligatorio puede reproducir de mejor manera el vínculo entre etiquetas partidarias y votantes. Exacto. Porque a la gente se le oferta una lista de candidatos, pero la gente no vota por ese candidato, sino que vota por la lista de acuerdo al orden de candidatos que esa lista le entregó. Mauricio, pero Exactamente. deja poner una provocación aquí en la mesa, lo planteaba ayer Marco y en cierta forma también lo planteó el diputado. Este voto del rechazo no es solo rechazo esta propuesta constitucional, es mucho más complejo, ¿no? Y lo revisamos ayer con Roberto Isixson. ¿Y no será bueno preguntarse si es que efectivamente todos los que votaron, la mayoría de los que votaron, no quiere que la Constitución sea redactada nuevamente por una convención constitucional? Porque eso ya se da por hecho y se da por cierto. Tengo la sensación de que se da por hecho precisamente porque se requiere de tiempos más acotados para llegar al nuevo texto constitucional, pero perfectamente se podría decir, o alguien podría decir, miren, el plebiscito de 2020 no es jurídicamente vinculante con las decisiones que tomemos ahora, pero políticamente sí lo podría ser. Entonces uno dice, bueno, la gente dijo que quería nueva constitución, dijo que quería convención constitucional, hagamos ese vínculo político. Pero alguien podría decir, oye, ¿qué tal si mejor antes de eso le preguntamos a la gente por qué órgano constitucional se inclina a usted y con eso ese nuevo órgano entraría con una legitimidad mayor probablemente? Porque tú estás asumiendo que las personas piensan exactamente lo mismo cuando votaron por el plebiscito de entrada que cuando votaron por el plebiscito de salida. Y si tú ves los resultados dices, wow, y además aquí tengo voto obligatorio. Parece que no están pensando lo mismo en la salida que en la entrada. Exactamente, sí, ese es el dilema que tendríamos que corregir. Porque de lo contrario, si es que nosotros no creemos que hay un vínculo ni siquiera político entre ambas instancias, deberíamos preguntar las dos papeletas otra vez, cuestión que me parece un poco razonable hasta ¿Qué opinan ustedes? A ver, varias cosas. Yo creo que la hipótesis de que la gente puede pensar diferente al plebiscito de entrada, al menos en el mecanismo, es plausible. No tenemos cómo tener certeza. Preguntando. Es que excepto haciendo un plebiscito. Y ahí la pregunta es la raya para la suma. ¿Qué es mejor? Si nos demoramos más, hacemos plebiscito de entrada, volvemos a hacer una elección. Hay mucha gente que plantea que el costo de la convención, que yo discrepo y puede ser no popular, porque yo creo que la democracia y pensar en una estructura de 100 años amerita que uno invierta. Yo creo que si uno logra una convención, una constitución nueva de consenso que nos dure 100 años, no amerita un gasto, una inversión y una inversión social, de cohesión social. Hay gente que no opina eso y está generando un debate súper grande. Es probable que el Congreso logre ponerse de acuerdo. Probablemente va a ser en lo que está planteando Mauricio, en las estructuras que él está planteando, en una nueva convención más acotada, con un tiempo acotado, con un piso mínimo que ya está redactado, de mínimos comunes, que tenga paridad, que tenga pueblo originario, etc. Sin embargo, creo que tenemos una discusión bien interesante porque se habla del segundo tiempo del gobierno del presidente Boric. Y efectivamente no hay ningún segundo tiempo, porque lleva muy poquito gobernando y en ese tiempo gobernando no ha avanzado gobernando propiamente tal, tuvo como un congelado. Y yo creo que hay que descongelar, porque el proceso constituyente va a ir caminando por un camino y necesitamos avanzar en las urgencias sociales del país. Porque ¿sabes lo que pasa? Que la rabia se está acumulando porque no estamos resolviendo. Entonces se está canalizando en la rabia el proceso constituyente, entre comillas, fallido. Yo coincido contigo. 2 segunditos. Sí. Y creo que tenemos, y ojalá que seamos capaces de avanzar en cosas como pensiones, en cosas como salud, porque eso va a descomprimir la presión que está sobre el proceso constituyente, que tiene que avanzar rápido, pero que no tiene que ser a matacaballo. Porque ¿qué pasa si volvemos a fracasar? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a volver a iniciar un nuevo proceso? Nos van a mandar a la punta del cerro. Entonces, ojo aquí, esto es sin prisa pero sin pausa. Entonces, ojo, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad de gobernar y de empezar a dar soluciones a las problemáticas de la ciudadanía urgentes para que el proceso constituyente se pueda canalizar con calma, no digo lento,
pero digo con el análisis necesario para salir bien esta vez. Sí. Y eso yo creo que es súper importante y no lo estoy viendo en esa carta GAN del gobierno. Diego. Creo que la complejidad de los tiempos que vivimos es inédita y que a ningún gobierno le había tocado quizás este nivel de complejidad. No justifico ningún tipo de accionar erróneo o qué sé yo, pero creo que es importante que si es que va a existir una nueva convención, nosotros vamos a empujar por aquello, la gente comprenda, quien está escuchando, que esto no es un plebiscito sobre el gobierno. Es un plebiscito sobre las normas que queremos que nos rijan los próximos 50 años. Es difícil, porque es el difícil, gobierno es incumbente. Bien. Es difícil, pero cuando ya el proceso se va a comenzar a discutir con un gobierno ya instalado, creo que tenemos que tener ese aprendizaje de lo que vimos en esta primera etapa constituyente. Ahora, respecto de hacer o no un plebiscito, claro, si uno le va a preguntar a la gente, ¿quieres una convención, sí o no? A mí, mi juicio es que hay una mayoría que quiere que las cosas se definan de manera democrática, no con expertos designados a dedos por los partidos políticos ni por el Congreso, qué sé yo. El presidente Lagos andaba candidateando, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ay, yo no vi eso, de verdad. Fuera de cámara tú dijiste que tenía que candidatear, ¿no? La cuña de Lagos, o sea, la declaración dice, bueno, yo creo que habría que seguir el ejemplo del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri Palma, que convoca a una asamblea, pero al mismo tiempo convoca a un comité de expertos y le dice, téngame redactada una constitución y la deja ahí como debajo, que debe haber sido el borrador del 25. Y la periodista le pregunta, no sé si fue Juan Manuel o quizás en otro canal, bueno, ¿y usted estaría dispuesto a formar parte de este comité de expertos? Pero por supuesto, si yo sé. No, mira, yo creo que... Ahora, yo personalmente lo pondría en un comité de expertos. Sí, o sea, si es que llega a haber un comité de expertos, creo que el mecanismo es otro. Creo que el mecanismo es otro. Para cerrar, si uno convoca un plebiscito, el CERVEL necesita al menos 3 meses para modelar el padrón un poquito más y convoca el plebiscito. Ya, ponte tú que gane la Convención Constitucional. 3 meses más, con un periodo de campaña para que se levanten las listas, o sea, 4 meses, al menos 7 u 8 meses antes de que comience a trabajar, sin considerar lo que nos demoremos hoy en ponernos de acuerdo. Entonces me da la impresión de que por economía procesal y porque también es un valor la democracia en sí, la paridad, la participación de los escaños, que pueda la gente votar, me parece que es un valor en sí y hay que defender ese mecanismo para cambiar una constitución. Hoy día los grupos políticos no pueden aparecer refractarios al cambio. Absolutamente. El cambio ya empezó. Y para la gente que anda diciendo que me quedo con la del 80 y haciéndole cera... Me parece que muy respetable, pero... ¿Pero usted honestamente no sienten que son los mínimos? ¿O que sí, siendo mínimos yo creo que son una voz, entonces culturales. volver a traerlo? Recién me decías, Diego, sobre dudas de la paridad. Una voz, dos voces, cero incidencia. No sé si 2 o 3, pero en fin. Bueno, pero ¿a quién te refieres? Al presidente de la UDI, quien ha vuelto a explicar eso. A María José Hoffman, quien en el programa con nosotros de la UDI, también secretaria general del partido, dice, yo tengo una convicción personal, pero evidentemente no puedo discutir sobre la paridad. Entonces, yo creo que volvemos a aferrarnos a 2 o 3 voces que no tienen ni una incidencia. Es verdad, yo creo que sí, pero por eso mismo, en ese ejercicio, porque, a ver, varias cosas. Primero, yo creo que los grupos políticos hoy día no pueden aparecer refractarios al cambio porque el cambio se instaló el 18 de octubre en adelante y no va a parar. No va a parar. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, va a explotar por otro lado en un mediano plazo y nos vamos a encontrar con un estallido a la vuelta de la esquina. Y eso es así y me da lo mismo que me funen, porque como me funan todos los días me importa un pleno. Ya es tu costumbre. Ya mi costumbre. O sea, hay que tener visión. Entonces, hoy día uno espera, yo hubiese esperado, por supuesto que de la izquierda, pero más de la derecha, que tiene que honrar su palabra, una propuesta, ¿no? Esa pasividad de la derecha a veces asusta porque deja entrever que son refractarios al cambio y que nos están metiendo el dedo a la Pero boca. hoy tenemos una reunión. Hoy tenemos una reunión y... Perdón. No, hoy tenemos una reunión y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo lo antes posible. ¿Quién con quién? No, tenemos una reunión, todos los partidos, con los presidentes de ambas cámaras en la tarde en el Congreso Nacional para avanzar en esto. Y nosotros nos vamos a comprometer en tratar de que esto salga lo más rápido posible, con los pisos democráticos que aquí hemos planteado, para que la gente tenga, por supuesto, un cambio constitucional en democracia. Tenemos Vamos a ver para eso, ¿les parece?